desde una aplicación a otra? Yo lo estaba haciendo en la computadora, pero no tenía internet en la computadora, así que lo tenía que escribir en el celular. Y por eso cometí ahí un error y lo escribí mal. Ok. Sí, porque recuerden que esos códigos, aparte de que no son para las máquinas, lo mejor es copiar y pegar, ¿verdad? Sí, sí lo hacen así, ¿verdad? Copiando de una aplicación y lo meten en la otra, ¿sí? Sí, en mi Eh, parte sí. Yo lo hago así. y yo les comenté que lo más práctico hubiese sido tener la aplicación, cosa de que se guarde el mismo código y no tener que hacer eso, pero eso implica unos problemas, ¿cómo les explico? Representa un problema para la plataforma. Entonces yo decidí dejarla así. La plataforma no le conviene que uno instale. Ustedes entienden cuando se habla de tiempo de máquina, ¿no? O sea que hay una aplicación que necesita hacer una operación. Bueno, si en la plataforma uno tiene algún tipo de aplicación que implica tiempo, entonces no, como le digo, no prestan ese servicio. Entonces he tenido que dejarlo así. Aparte que le sirve de todas maneras para practicar, ¿no? Y tener la noción de que existe un código, hay que hacer todo eso, y es la única molestia que van a tener, ¿no? Más adelante, a ver si, dependiendo si lo puedo instalar en el servidor de la Universidad de Panamá. El único problema que entonces sería es que todavía da algunos problemas el servidor de la Universidad de Panamá. Quizás ya para el otro año no dé tantos problemas, así que por ahora tendríamos que hacerlo así. Yo sé que es alguna molestia. Bien, bueno, pues ahorita antes de la clase que termine me acuerdan y a ver cómo habilitamos estas prácticas. El problema es que se pueden estar algunas personas, no todos. La gran mayoría se ha hecho las prácticas. Quizás algunas personas no han terminado de organizarse y espero que lo hagan. Yo les comenté, yo siempre les estoy comentando de que trato de que el programa, a pesar de que sea muy abrumador, hacerlo lo más simple posible, tomar lo mejor, lo más básico y lo que dé más dificultad y tratar de que cada tema tenga una práctica, ¿verdad? Entonces, como ya ustedes vieron en el primer semestre, el que hace las prácticas no debería por qué tener una nota baja en el semestre, ¿sí? Entonces, trato de hacerlo de esa forma, ya que a ustedes creo que se les hace más fácil. Y con respecto a eso, quería comentarles, con respecto a eso, vamos un momentito, a comentarles esto, ¿no? Este es un ejemplo de una de las prácticas que tenían que hacer ustedes, ¿no? Entonces... profe, disculpe, ¿sí? creo que no está compartiendo pantalla. Ay, gracias, muchacho, gracias por decirme. Un momentito. Que acabo de cambiar de clase, entonces iba con la inercia de la otra clase. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, este es uno de los problemas y hablando de eso, ¿no? De las prácticas y todo eso, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Vamos a suponer que ha pasado un día y ven la práctica de aquí. ¿Y qué es lo primero que ustedes hacen ante este problema? ¿Qué es lo primero que se recomendaría? Pues vamos a suponer que no estén relacionados con la reacción, ni se acuerden cómo se llama la reacción, pero fueron a la clase, ¿verdad? Por ejemplo, que fueron a la última clase y van a resolver esto y se le presenta este problema. ¿Qué es lo más recomendable que hicieran con lo que tengan, con los recursos que tienen ahorita? A ver cómo ustedes desarrollan esto. Pues tomando en cuenta que lo de que se viola en la clase, pues habría que buscar el producto que digamos que siempre va a seguir como un mismo tipo, ¿no? En este caso, Ajá. o sea, siempre debes obtener que se rompa ese doble enlace que hay con ese oxígeno y se produzca el alcohol. Entonces Ajá, pero debes apuntar hacia ello.
Exacto, ¿no? Pero como yo me acuerdo de la teoría de que se dio en la clase, ¿qué tengo a disposición? ¿En el problema o en la Para página? resolver el problema, ¿sí recuerdan? La presentación, ¿verdad? Claro, claro, la presentación. Ajá, entonces me voy a ya entonces ubico en la presentación. eh, Últimamente los estoy dividiendo por temas pequeñitos, incluso para que se le haga más fácil, ¿verdad? Entonces, o sea que, por ejemplo, en la clase de hoy, que esta no es, lo dividí en 3 temas diferentes y cada tema tiene una práctica corta, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, se concentran en una, la terminan, pueden hacer otra cosa o si quieren seguir con la... Entonces, en este caso era una presentación de 5 y en la última diapositiva estaba un tema que se llamaba síntesis de alcoholes por medios reactivos organometálicos y ésteres. Como yo reconozco, porque miren que aquí hay un éster y la única de la clase que hablaba de éster era esa, entonces lo más probable que sea esa, ¿verdad? Entonces miren que ya es un dato importante, entonces vengo yo y repaso la clase, uno reemplaza mira, la síntesis del éster, había un Grignard, como yo sé que es un Grignard porque, y si no recuerdo, lo busco en la parte de las primeras presentaciones, hay un Grignard y luego hay una etapa, recuerden que 1 y 2 son etapas en la reacción, son diferentes medios, en la segunda se le agrega ácido, ¿sí? Entonces, a la final queda, hay ataques del Grignard hacia el carbono ácido y por lo que veo son 2 Grignard que atacan al carbono ácido para formar parte de una nueva molécula que es un alcohol. En cuanto al mecanismo, miren, está el compuesto Grignard y se recuerdan que les decía que un Grignard es un nucleófilo. Entonces yo lo veo como un nucleófilo, ataca al carbono ácido, hay un reacomodo de la densidad electrónica y miren que se forma una acetona. O sea, estoy repasando, ¿no? Entonces yo digo, se formó una acetona, luego viene el ataque de otro Grignard y a la final. Bien, después que yo repaso eso, tengo a disposición, miren que en mis tiempos yo no tenía esta ayuda, ¿no? Entonces vengo yo y dibujo para hacerlo más ameno, que estoy aburrido y no quiero hacer la práctica. Déjenme achicar esa ahora. Dibujo vamos a aumentarle aquí. Esta es para que vean que no sé, es que me llama la atención por qué se les complica teniendo todas las herramientas. De repente lo que no saben es organizar las herramientas, ¿verdad? Miren que no hay que aprender nada de memoria, simplemente hay que llevar un orden, presentación, comparar práctica, ver los mecanismos y tengo a disposición el ChemSketch. Entonces miren, aquí vengo y dibujo la molécula. Si quiero dibujarla exactamente como está allí, no hay problema. Pongo aquí, tendría que poner aquí los oxígenos. Sí, entonces, miren que aquí le pongo un 2 para recordarles que son 2 equivalentes del Grignard. Entonces, este Grignard, ¿cómo yo lo puedo ver? En cuanto a un reactivo para no escribir tanto. A la final, ¿en qué se convierte un Grignard? Este es para facilitarle la vida, ¿verdad? ¿En qué se convierte un Grignard? ¿Cómo yo lo puedo representar aquí? Alcano en el que tiene uno de los carbonos tiene un par de electrón para atacar. Ajá, entonces son ¿cuántos carbonos? 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que resulta que cambié de pantalla y entonces el ajuste de la pantalla no lo puedo hacer porque se me esconde. Bien, entonces aquí se recordarán que aquí yo le puedo poner una carga porque recordarán que el Grignard es un nucleófilo, ¿sí?
Entonces yo le pongo una carga que 1 negativo, ¿verdad? Ok. Solo que hay que cambiar el átomo. Ah, no, está bien, porque es un... Ahora sí, sí ven que está bien, ¿no? Porque es un átomo de carbono negativo. Miren que esto es lo que representa el Grignard. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Porque recuerden que este carbono de aquí es más electropositivo, mucho más que el magnesio. Entonces, él atrae hacia él la densidad electrónica y a la final el reactivo es un carbono nucleófilo, ¿sí? Entonces, son dos. Y vengo yo y con la ayuda del ChemSketch, porque estoy muy aburrido y no quiero escribir tanto y aparte, entonces vengo yo y... vamos a escribir los dos Grignard. Entonces yo vengo, copio. Ya tengo todos los elementos. Bien, entonces, para no escribir tanto, vengo yo. Miren que aquí tiene que estar activo el carbono, el enlace. Y yo sé que, a ver, este carbono, ¿a quién ataca? ¿A qué carbono ácido? Al de carbonilo. Al del carbonilo, ¿verdad? Entonces vengo yo y a la final se va a formar un enlace. Pero cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Aquí me una X. ¿Por qué sale una X allí? Porque tiene más enlaces de lo que puede Tiene más tener. enlaces. Entonces, recuerden que incluso en el mecanismo que ya revisamos, hay un ajuste de la densidad electrónica, ¿verdad? Entonces vengo yo y para hacerle ajusto la densidad electrónica y según el mecanismo que pasa después, este sale de aquí, ¿verdad? Y se forma una acetona. Bueno, entonces yo puedo hacer todo esto siguiendo el mecanismo, ¿sí? ¿Qué mecanismo estoy siguiendo? El que tenía aquí, ¿verdad? Miren que hay un ataque, hay un reacomodo y se forma una acetona. Si lo ven, todo eso siguiendo la presentación sin... sin hacerlo de memoria. Eso al principio se hace así, luego ustedes lo harán hasta dormidos, ¿sí? Bien, después ¿qué viene? ¿Qué pasa después? Teniendo todavía un nucleófilo y un carbonilo ácido. Lo ataca nuevamente. Sí, ¿verdad? Hay de nuevo un ataque, solamente que el otro ataca y nuevamente hay una X. ¿Qué me está diciendo esa X? Nuevamente hay que reajustar la densidad Sí, electrónica. me está recordando, ¿verdad? Y también lo puedo buscar en el mecanismo que tengo, en el mecanismo que dice, a ver, miren que ahorita no me acuerdo de la reacción, busco el mecanismo, ahí viene el ataque, ajá, hay un reacomodo y después una protonación. Ah, ya me acordé, entonces ya me acordé. Y ¿qué es lo que hago? Miren que me queda exactamente igual. Claro, esto está horrible, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Entonces yo selecciono. Ah, tiene que estar en modo estructura. A ver, porque, a ver, bien. Ahora sí. Y aprieto aquí en donde dice Clean Structure. Y ya, eso era todo. Sí, entonces, si quiero el nombre, le puedo pedir el nombre. Si quiero el código SMILE, genero el código SMILE y lo copio. Tengo que seleccionarlo primero. Lo borré. No sé qué hice el código, creo que lo... Bien, vamos a seleccionarlo de nuevo. Ahí está. Lo selecciono, lo copio y lo voy allá a la otra aplicación y lo pego. ¿Sí?
Entonces, con esto le quiero decir que tienen todas las de ganar. Todavía no entiendo. Quizás sea simplemente es aprender a utilizar los recursos que tienen, ¿verdad? Y el que no tenga el ChemSketch no se vaya a poner triste porque simplemente lo dibuja y hace los pasos igual lo que simplemente que el ChemSketch ayuda, pues ayuda y se hace un poco más fácil la vida, pero no se hace imposible el hacerlo sin ChemSketch. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Listo. Bien. Profesor, Entonces, una consulta. ¿sí? Ahí, Sí. como tiene dos, en caso de que tuviese una, entonces solamente se saldría de la molécula la acetona. No entendí la pregunta. ¿Cómo? ¿Puede ponerla nuevamente? Ah, ok, un momentito. Ahí. Creo que se refiere si solamente hay un reactivo de Grignard y no se le Sí, hace un un solo segundo Grignard. ataque. Solamente se Bueno, reemplaza una sola vez, ¿no? en caso tal, vamos a ir retrocediendo. En Quedaría caso así como la tiene tal, ahorita. sí, Ah, ok. imagínense, ajá, claro, aquí ya la pregunta es, depende. Imagínense que estamos en el laboratorio, ¿no? Y entonces yo añado los reactivos principales que eran este éster, y vamos a suponer que no pongo aquí y pongo uno. Tenemos moléculas del éster y tenemos reactivos Grignard. ¿Qué ustedes creen que sería lo más normal que pasaría? Miren que en el medio de reacción hay un equivalente de Grignard y un equivalente del éster. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Algunos reaccionarían con el éster, ¿verdad? Es lo esperado, ¿no? Entonces, algunos reaccionarían con el éster y formarían este primer producto. Algunos, porque eso es como una competencia, otros reaccionarían con otra molécula de equivalente, ¿sí? Y formarían el producto que acabamos de ver, o sea, formarían este de aquí. Solo que como no hay dos equivalentes, lo más probable es que la gran mayoría se quede aquí. Y algunas, recuerden que esto es una competencia, o sea, en teoría habría, dependiendo del exceso, si yo tengo, esa es la otra, ¿no? Miren que esto es una síntesis, yo la puedo diseñar de la forma y de los recursos que yo tenga. Si yo añado un exceso de esto, un gran exceso, aunque le agregue dos equivalentes aquí, bueno, si aquí está planteado como dos equivalentes, quiere decir que es dos veces esto de aquí. Pero vamos a suponer que yo quito este 2 de aquí, tratando de expresar lo que estoy haciendo en el laboratorio, y añado un exceso de este producto con minoritario de este. ¿Qué pasaría? Hay que tener, como afinar esa imaginación. Imagínense el montón Yo creo que si hay, hay exceso de, digamos, del reactivo, Ajá. yo creo que se darían los dos, o sea, la síntesis se daría completa, se darían los dos reemplazos hasta que se agote el Grignard. Y, o sea, pienso que primero elegiría ir hacia un equilibrio, de llevar un equilibrio todas las que pueda en vez de dejar parcialmente a todas. Pienso que sería ¿Sí? así. ¿Quién tiene algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Será que al final solamente se forma un muy poco producto, pero la mayoría va a estar de forma éster? La cuestión es de que hay mucho de esto y poquito de esto. Imagínense que hay tanto de esto, o sea, eso se llama exceso, ¿no? Que hay tanto de esto que cada uno de estos puede estar rodeado por 5, 6, 7, 8 de estos. ¿Sí?
¿ustedes creen que se formaría mucho, en mucha cantidad, pues, relativamente, el segundo se formaría este de aquí? No, Si ven a dónde quiero llegar, es que si esto está en exceso, el Grignard va a atacar lo más, esa es probabilidad, ¿no? Lo más probable que vaya a atacar una de estas moléculas, porque cada una de estas moléculas va a tener en su medio un montón de estas moléculas. Entonces, la probabilidad de que esta molécula ataque, por ejemplo, a esta, sí se puede dar. Una cantidad minoritaria llegará a esta, digo, llegará a, la gran mayoría llegará a esta, ¿verdad? La gran mayoría será esta porque este sería el primer producto. Y quizás, por probabilidad, aunque sea baja, parte reaccionará con otro por allí que no tenga cerca la primera molécula. Pero si es en exceso, en un gran exceso, es poco probable que lleguemos a este producto, ¿sí? En cambio, entonces, si hago al revés el asunto, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por lo general, aquí se expresa, lo expresamos, se expresó, lo quise expresar, donde metí la presentación, aquí. Como quien dice, hay 2 y 2, o sea que hay una gran probabilidad de que gran parte considerable, se forme el producto hasta el segundo producto, pues, porque entonces ya todos los Grignards entonces estarían reaccionando. Claro, todo eso es lo más esperado, y si se forman otros productos, siempre se puede aplicar formas de separación por medio de un HPLC, de una columna de sílica y de cualquier otro. Sí, entonces, a la pregunta de quién preguntó, ¿cuál sería la respuesta? Depende, ¿verdad? En este caso se expresa de que hay 2. dependería entonces del medio, pero en este caso, como se está especificando la cantidad, nos basamos en la cantidad, pero si se diera normalmente, dependería de las probabilidades. Sí, y eso es lo que se acerca más en un laboratorio, ¿verdad? Cuando uno quiere poner un reactivo, cuando uno pone un reactivo en exceso, algunas veces es para ayudar porque a la final, si hay otro producto que no me interesa, pero que a la final resulta en exceso, por ejemplo, el reactivo inicial, si yo pongo esto en exceso, a la final va a haber, en el medio de reacción, en mi matraz, va a haber una gran cantidad del reactivo inicial en exceso, pero eso a mí no me interesa porque después yo lo pongo en un HPLC y el reactivo inicial lo separo y a la final quedo con el producto que yo quiero, ¿verdad? Sí, entonces vamos a suponer que dependiendo, esto todo depende de la forma en que esté diseñada la síntesis, de los recursos que uno tenga. En este caso, en este problema, lo están diciendo que hay 2 equivalentes para uno, entonces ya uno, por medio del conocimiento del mecanismo, uno sabe entonces más o menos ya cómo va el asunto, ¿no? Bien, vamos a ver la clase de hoy. Eso es para que lo tengan presente, ¿no? Que se pueden organizar con los instrumentos que tienen disponibles, ¿sí? Y quizás se le hace más ameno la vida. Ustedes están jóvenes, la gran mayoría de ustedes debe estar prácticamente alrededor de los 20 años. Y entonces es bueno de que, yo sé que hay que trabajar, que hay que estudiar, pero hay que hacer las cosas lo más ameno posible porque ¿de qué sirve estar haciendo las cosas con tanto estrés y con tantas... Sí hay que trabajar, pero hay que tratar de hacer lo más ameno posible, ¿verdad? Bien, vamos a ver la clase de hoy. Traté de ubicar esto acá en reacciones, ya habíamos visto síntesis, en reacciones de los alcoholes. Miren que para las reacciones solamente elegí las principales. Hay algunas que podríamos ver más adelante si se presenta la oportunidad. Cada una tiene una presentación cortita, cada una son como 3 o 4, lo vamos a ver ahorita, y cada una tiene una práctica. Comenzamos con la oxidación de los alcoholes, que deberíamos tener
bastante... bueno, aquí, ahora sí. Entonces, vamos a agrandar un poquito aquí. Como ya habíamos dicho, está, como la clase anterior, está basada en el libro del doctor Germán Fernández, ¿sí? Entonces, para facilitarles también la revisión de la literatura, pueden utilizar cualquier libro. Ya saben que está tomado en esta ocasión solo del libro del profesor Germán Fernández. Miren que he separado los tres temas, oxidación de alcoholes, Williamson y con aloalcanos. Y en cada una tienen la oportunidad de revisar una explicación más detallada, con colores, con flechas que reflejan el flujo de la... Y aquí tienen el enlace también a la práctica. Entonces, si hacemos un clic en el video, les va a llevar... Claro, con algunos comerciales, ¿no? Le va a llevar a la explicación de la teoría de los alcoholes. Está explicado detalladamente. Nosotros lo vamos a ver, pero aquí todavía hay mucho más detalle que ustedes pueden revisar. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver qué se me hizo la presentación. Un momentito. Bien, entonces son 3 diapositivas, tomando en cuenta incluso el nombre de la presentación, así que en realidad son 2, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ustedes se recuerdan que en las primeras que vimos de alcoholes había una que era oxidación, entonces ahí se relacionaban oxidaciones con compuestos carbonílicos, ustedes lo buscan, lo repasan, si no lo tienen muy claro, pero en la primera de las diapositivas hablamos de oxidación de alcoholes primarios y en la segunda de secundario. Claro está, primero hay que definir y tener claro qué es un alcohol primario y qué es un alcohol secundario, y eso ya ustedes lo deben saber. Si no lo recuerdan, por favor, tienen que repasarlo porque eso es básico para esta presentación. Bien, entonces, en la primera diapositiva que trata de alcoholes primarios, dice oxidación de alcoholes primarios y en la otra dice sobreoxidación. O sea, que estamos ante la posibilidad de que el producto de una oxidación de un alcohol primario se sobreoxide, o sea, se oxide mucho más. Entonces, todo depende de los reactivos. Aquí, igual en el video explican, el reactivo es el PCC, que tiene que ver con una sal de cromato, con piridina en ácido clorhídrico. En realidad, se puede poner PCC, creo que en la práctica yo coloco PCC para que se relacionen con el tema, pero igual yo puedo escribir todo esto de aquí. Entonces miren que el PCC es un reactivo diferente que el que está a base de dicromato. Ustedes se recuerdan de la sal dicromato, o simplemente un compuesto de cromo en ácido, ¿verdad? Entonces, o también permanganato. Entonces ya desde aquí, entonces ustedes en la mente ya están diciendo, oye, pero entonces si yo lo trato con PCC, la oxidación es más suave, y si yo lo trato con cualquiera otra de los cromatos y dicromatos, la oxidación es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un alcohol primario se oxida? Puede llegar al aldehído, y si sobreoxida, y si se sobreoxida, llega a ácido carboxílico, ¿sí? Miren que el carbono que se oxida es el carbono este de aquí, que tiene 2 hidrógenos. Entonces, de los 2 hidrógenos, aquí uno queda en el aldehído, y si se sigue oxidando, entonces se vuelve entonces en un grupo carbonilo. Miren que es 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea que este carbono de aquí se convierte en un carbonilo en los dos casos. En un caso se convierte en un aldehído y en el segundo caso, donde se sobreoxida, se convierte en un ácido carboxílico. O sea que el ácido carboxílico es el producto de una sobreoxidación de un alcohol primario. Lo podemos ver así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Claro, ¿verdad? No hay, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta primero a qué se oxida un alcohol primario. Entonces, la respuesta es simple, a un carbonilo. ¿A qué tipo de carbonilo? Depende. ¿Depende de qué? Del reactivo que utilice, porque un reactivo lo podrá llevar a un carbonilo menos oxidado y otro reactivo lo lleva a un carbonilo mucho más oxidado. ¿Todo está claro en esta primera diapositiva? Entonces, si quieren verlo todavía más lento y más detallado, le hacen clic aquí. ¿Qué pasa si el alcohol es secundario? Miren que igual, si el alcohol es secundario, aquí tenemos, lo primero que tendremos que hacer es ubicar el carbono base de oxígeno. Es un carbono secundario. ¿Por qué secundario? Porque tiene dos alquilos. Recuerden que en el primero era primario porque tenía un alquilo. Aquí tiene dos. Entonces tenemos el carbono base de oxígeno como alcohol secundario, como carbono secundario, alcohol secundario. Bien. Entonces, dice, los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Miren que igual, entonces a la final, los alcoholes se oxidan a carbonilo. Se pueden oxidar a aldehídos, ácidos carboxílicos y también a cetonas. ¿De qué depende? Del alcohol, si es primario o secundario. ¿Sí? Miren, todo eso lo pueden ir tomando nota. Yo les recomiendo que tengan un cuaderno, un grupo de páginas, no importa, no tiene que ser una libreta nueva. Puede ser un libro, una libreta vieja, o pueden ser 3 libretas viejas que tengan todavía las últimas páginas, nada más que la tengan en orden. Pueden ser un grupo de páginas engrapadas, ¿sí? Con un folder, y ustedes colocan la fecha de hoy, la clase de hoy, oxidación de alcoholes, y van tomando nota y de las dudas y de las preguntas. Eso es lo mejor que pueden hacer en cualquier materia, ¿sí? Y ese folder lo guardan para el momento de las prácticas, en donde van a ir sumando anotaciones. Y si no les gusta trabajar con papeles, lo pueden hacer en el escritorio de su celular y guardando, pero para algunos les gusta, para otros no, para otros les gusta más la forma en papel, lo pueden hacer incluso de las dos formas, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar porque entonces les va a ahorrar mucho tiempo en las prácticas y en los parciales, ¿sí? Y les hablo a la voz de la experiencia, ¿sí? Y para nosotros era quizás, la metodología era diferente porque no teníamos tantos recursos. Entonces uno tenía que estudiar más de los libros. Eso no implica que ustedes no estudien de los libros. Ustedes estudian de los libros, pero utilizan mucho más tecnología que facilita la comprensión más rápida de los conceptos. Entonces dice que los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. El reactivo más utilizado es este de aquí, que es el ácido crómico, conocido como reactivo de Jones. Ustedes lo van a ver por allí. En el tiempo normal, cuando no había pandemia, este es uno de los laboratorios que se hacen. Y creo que para el otro año, que ya van a estar las cosas más normalizadas, habrá un laboratorio en donde puedan hacer la prueba de Jones, ¿sí? Donde podrán distinguir alcoholes secundarios de los primarios. Bien, entonces otros oxidantes son el dicromato de potasio en medio ácido y el permanganato de potasio. Miren que estos están igual en la primera parte de los primarios, solo que el PCC, a diferencia de estos, es un oxidante mucho más suave que nos permite llegar al aldehído y no al ácido carboxílico. Acá están aplicados a los mismos tipos de alcoholes que son secundarios y todos van a dar alcoholes secundarios. El permanganato creo que es el más barato de todos, así que dependiendo también de los costos y del tipo de reactivo que uno tenga, de la cantidad del sustrato, todo depende, ¿sí? de esos factores.
Y así hemos terminado Aquí pueden hacerle un clic y se van a la práctica. Comenzar el examen ya. Y aquí tienen estos reactivos. Entonces, ¿qué es lo que primero que ustedes harían si lo hacen, por ejemplo, mañana? Identificar qué alcohol es, si es primario o secundario. Ah, si es primario o secundario. Ah, primero que eso todavía, ¿qué tipo de reacción es? Claro, es una reacción de alcoholes, pero ¿qué le pasa a los alcoholes? En este caso, Se oxidan. se oxidan, ¿verdad? ¿Y cómo sé que se oxidan? Porque siempre cuando vea dicromato, ácido sulfúrico, en este caso puse ácido sulfúrico. Mire que aquí cambié para que ustedes tengan diferentes formas de ver los reactivos. Aquí hay dicromato y también medio ácido. Dicromato medio ácido, lo buscan allá donde hay dicromato en medio ácido y es el mismo reactivo. Aquí es de sodio, allá hay de potasio. El ácido sulfúrico, aquí cuenta como los hidronios, ¿verdad? Lo hice de esta forma para que tengan diferentes formas de ver y no se acostumbren solamente a verlo, porque en los libros está diferente, ¿sí? En cada libro puede que lo pongan de una forma diferente. Entonces, después que ya he ubicado que es una reacción, primero que es una reacción de alcohol y que segundo es una reacción de oxidación, ahí entonces nuestro compañero dijo, ¿a qué tipo de alcohol es? Secundario, ¿sí? Y todavía estoy con la presentación, no tengo que memorizarlo. Así, al punto que voy es que pueden hacer las cosas con calma, buena letra y sin estresarse tanto y no contra el tiempo, ¿sí? No hay ninguna razón para que hagan las cosas de esa forma. Bien, entonces vamos a, ya queda un minuto para que se vaya a cortar, así es que vamos a ponernos de acuerdo a las 2:08, 2:08, 2:09 nos conectamos, ¿sí? 2:09, sincronicen sus relojes. 2:09 nos conectamos de nuevo, tomen un respiro. Y por favor vuelvan porque vamos a ver lo de las prácticas. Síntesis de Williamson. Abrimos la presentación. 3 diapositivas contando la página de presentación. ¿Sí? 3 diapositivas. Entonces, lo de la síntesis de Williamson está resumida aquí. Claro, teniendo en cuenta de que si necesitan más apoyo, hacen un clic aquí. Hola. Esta ocasión toca un punto interesante. Y es la síntesis, preparación de éteres mediante el método de Williamson, que no es más que una SN2, es una simple SN2. Miren que ya están hablando de SN2, ya SN2 lo vimos en el primer semestre, si se recordarán aquella toda esa teoría, es un video de 16 minutos, si lo necesitan ver, les animo a que lo vean. Muy interesante, este es el profesor Germán Fernández. Y que hice la presentación, aquí está. Como decía, son 2 las diapositivas. Vamos a suponer que ya vi el video. Aquí tengo la práctica para ahora que termino de ver la presentación. Vamos a ver de qué se trata. En la primera aparece que hay sustratos secundarios y terciarios, y hay alcóxides impedidos, y dan una Williamson intramolecular. Entonces son como tres posibles casos, y todos giran en torno a la primera, que hay un mecanismo. Entonces vamos a ver qué consiste el mecanismo. Tenemos... dice que es para preparar éteres.
O sea, entonces la reacción de Williamson, que en otro caso, si lo mira desde otro punto de vista, sería una síntesis de éteres, es una reacción en donde participa un alcohol. Lo estamos viendo como una reacción de un alcohol, pero en realidad se conoce más como la síntesis de Williamson, que es una síntesis de éteres. En el día de hoy lo estamos viendo como una reacción de un alcohol, o sea que participa un alcohol. Bien, entonces dice que la forma más simple de preparar éteres, o sea que es la forma más simple, si nosotros queremos preparar un éter, podríamos intentarlo con Williamson. Eso no significa que todos los éteres se puedan preparar con Williamson, como vamos a ver. Algunos tendrán algún tipo de problema para llevar a cabo el mecanismo, así que tendrán que utilizarse otra síntesis para tener dicho éter. Entonces, lo primero, es una SN2. Si yo lo recuerdo lo que es una SN2, o veo este video o busco allá en mis archivos del semestre pasado, o trato de entenderlo más o menos por lo que recuerdo, ¿no? Ustedes se recordarán que en SN2 hay un nucleófilo, hay un electrófilo, hay un grupo saliente. Entonces dice que es una SN2 entre un aloalcano y un alcóxido. Entonces, antes de seguir con esto, el aloalcano y tenemos alcóxido. Ustedes se recuerdan lo que es un alcóxido y lo que es un aloalcano. Aquí tenemos el aloalcano, en este caso un bromuro de etano, bromuro de etilo, y el alcóxido sería entonces este aquí, que viene del metanol, ¿verdad? Del metanol. Entonces, tenemos el aloalcano con el alcóxido. Y miren que de los dos, ¿cuál será el nucleófilo? El oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? O sea, el oxígeno del alcóxido. El alcóxido es el nucleófilo. ¿Y cuál será el carbono ácido? El que está unido al bromo. Ajá, entonces, ven cómo, por dónde empieza todo el embrollo. Aquí hay un carbono ácido, que es el carbono base del halógeno. Entonces, como ya sabemos, entonces hay un ataque nucleofílico al carbono ácido y está el bromo como grupo saliente. Pero para eso hay que recordar lo de la SN2, que cuáles son los sustratos que facilitan la SN2. Porque podríamos tener un bromuro primario, un bromuro secundario o un bromuro terciario. ¿Quién se recuerda cuál de ellos facilita más la SN2? ¿El primario, el secundario o el terciario? En este caso, ¿qué tenemos? ¿Un alcalo primario, un aloalcano primario, secundario o terciario? Primario. Primario, ¿verdad? Entonces, como vamos, si recordamos, entonces los primarios son los que favorecen más la reacción SN2, porque mientras más grupos tenga el carbono ácido, entonces se les hace muy complicado al nucleófilo ir a atacar a este carbono. Entonces, ya que tenemos todo eso, seguimos, ¿no? Dice, como disolvente se pueden emplear el alcohol que deriva del alcóxido. Para mejorar el rendimiento de la reacción utilizamos del disolvente apróticos como DMF. ¿Por qué se utilizarán disolventes apróticos aquí? ¿Qué es eso de disolventes apróticos? Ya lo vimos el semestre pasado. Para que el alcóxido no se protone. Exacto, ¿verdad? Porque un disolvente prótico tendría hidrógenos lábiles, o sea, hidrógenos que sean facilitos de tomar. Entonces, si tenemos por allí cualquier otro reactivo,
que actúe como ácido, recuerden que necesitamos que estos alcóxidos se concentren en el carbono ácido base de el halógeno. Si hay cualquier por ahí otro que lo entretiene, cualquier otro protón o reactivo ácido, vamos a perder el reactivo en donde no queremos. Entonces, por eso que se utilizan entonces los disolventes apróticos como el DMF y el DMS. Entonces, el bromuro de etilo reacciona con metóxido de sodio para formar metoxietano. Entonces, aquí tenemos la formación de un éter. Bien, entonces, pero ¿qué pasa si el oxígeno, tanto el nucleófilo como el carbono ácido, o sea, tanto el nucleófilo como el electrófilo están en la misma molécula? Pues el ataque se da de una forma intramolecular, ¿sí? Entonces, esto aquí para que lo revisen. Viene el ataque, el nucleófilo. Miren que aquí no se coloca el alcóxido, pero se coloca hidróxido de sodio. El hidróxido es una base lo suficientemente fuerte para formar el alcóxido. Acá se coloca, miren que aquí está colocado ya cuando se ha dado esa disociación. Aquí está el contraión, el sodio positivo, que viene entonces del hidróxido de sodio. El hidróxido va con el hidrógeno del metanol. En este caso va contra el hidrógeno de este alcohol de aquí. Forma el alcóxido que ataca al carbono ácido de aquí. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestro Chemsketch? Eso es bien divertido. Bien divertido. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver si lo podemos hacer. Hay algunas cosas que se pueden hacer y otras no. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos colocar aquí un oxígeno. Se me fue de más. Ahí está, entonces serían 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, y el bromo estaría aquí. Entonces, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El enlace viene de aquí a aquí, a ver qué pasa. Recuerden que este bromo sale, ¿no? Recuerden que es un grupo saliente, así que vamos a quitarlo de allí. Ya ahí se formó el ciclo. Se formó el ciclo, vamos a ver si resulta. Así está muy feo. Ok. ¿Sí lo ven? Y esta de acá, vamos a ver si se puede. Algunas cosas se podrán hacer, otras no. Por eso que están las prácticas, para que ustedes vean qué puedo hacer, cómo puedo facilitarme la vida. ¿Sí? Vamos a poner aquí el bromo. Miren que cuántos metí. No, aquí 1, 2, son 2 carbonos. Así que coloqué un bromo de más. Creo que si lo coloco así. Ahora sí, son 2 carbonos y necesito el metóxido. Oh, tenía activo el bromo, tengo que tener activo el carbono. Aquí está, uno debe ser oxígeno. Entonces dice, si quiero puedo decirle que el oxígeno es un metóxido. Ya tengo mi metóxido. Entonces, este de aquí, ¿a quién ataca?
¿El nucleófilo a qué carbono o a qué átomo ácido ataca? Al que está unido al bromo. Ajá, a la base del bromo, ¿verdad? Y recuerden que es un ataque nucleofílico en donde el bromo es el grupo saliente, o sea que el bromo sale. Entonces, si lo quiero colocar de una mejor forma, ahí está. Entonces serían de un lado el etilo y del otro lado el metilo. Bien, entonces dice, sustratos secundarios y terciarios dan E2. Ahora, si yo no recuerdo lo que es E2, estamos en problemas. Entonces, y también dice que alcóxidos impedidos dan E2. Entonces, ¿qué viene siendo E2? ¿Quién se recuerda qué significa la E mayúscula? Eliminación. Eliminación. ¿Y la 2? ¿Y el 2? Bimolecular. Bimolecular, ¿verdad? Entonces, esa era una reacción concertada. Había una E1 que, como la SN1, tienen que ver con formación de carbocationes, pero en la E2 es bimolecular, o sea que hay una concertación. En este caso, miren que tenemos el mismo reactivo. Mientras va atacando, recuerden que aquí, miren, en este caso era un aloalquilo primario y era favorable para la reacción SN2. Cuando tenemos un reactivo secundario, se pueden dar las dos, ¿verdad? Pero más probable, dependiendo del reactivo, como tiene un impedimento, un mayor impedimento, se va a prestar a que el alcóxido reaccione primero con el primer ácido que encuentre. Recuerden que los hidrógenos cercanos al carbono base del halógeno son también ácidos. En este caso, el oxígeno lo tenía bien facilito con el carbono ácido y él prefiere mejor unirse al carbono. Pero aquí le está molestando otro metilo. Eso es cuestión también de probabilidades. Algunos se irán con el carbono dependiendo si lo tienen muy cerca o muy fácil. Y en este caso, otros se irán por los hidrógenos. Imagínense, aparte, aquí, ¿cuántos hidrógenos alfa, verdad? Porque estos serían hidrógenos alfa al carbono base de halógeno. ¿Cuántos hidrógenos alfa tenemos en esta molécula? ¿Quién me dice? Hay 6. 6. Acá teníamos 3. Acá tenemos 6. Aparte de que tenemos 6, miren que la probabilidad es más grande de que la base se entretenga con los hidrógenos ácidos. Acá había 3, acá hay 6. Y aparte de que hay 6, el carbono ácido está impedido por la presencia de otro metilo. Entonces acá, si alguien me dice, profesor, pero aquí también se puede dar el ataque del metóxido a los ácidos. Sí, también, pero la probabilidad es mucho menor que en este caso de acá. Entonces acá vamos a tener una mayor cantidad de eliminación. Eso no significa de que no vaya a haber un ataque del nucleófilo al carbono base de halógeno, ¿sí? Entonces, pero lo más probable es que el alcóxido se entretenga con los hidrógenos ácidos. Entonces, va por el hidrógeno ácido, ya ustedes se recuerdan ese mecanismo, se forma entonces una insaturación y ese es el producto E2. A ver, y lo otro dice, alcóxidos impedidos dan E2. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el impedimento ya no está en el sustrato, o sea, el impedimento ya no está en el carbono base de halógeno, el impedimento está en el sustrato que tiene demasiados grupos. Entonces, estos grupos voluminosos les van entonces a entorpecer la llegada al carbono ácido, porque aquí hay un bromo que es voluminoso. Y por otro lado está el etilo. Entonces, el metilo. Entonces, lo más probable es que, como es muy voluminoso,
lo único que puede hacer es ir por uno de los 3 hidrógenos ácidos, ¿sí? Y del producto de eliminación. Bien, y entonces el mecanismo, ya en todo esto que hemos hablado lo vemos, aquí está el hidróxido de sodio, ocurre la desprotonación, aquí recuerden que esta es una base muy fuerte, y este hidroxilo es lo suficientemente ácido para reaccionar con el hidroxilo que está en el medio, es un medio básico, entonces se forma el alcóxido, y luego el alcóxido ataca al carbono ácido y sale el halógeno. Este es en el mecanismo de la intramolecular, ¿sí? Una forma por ejemplo, de proponer reactivos de síntesis es a partir de lo que quiero sintetizar. Y como en este caso estoy hablando de éteres, yo puedo proponer, primero tengo que escribir el éter que quiero y luego proponer los reactivos que necesito. Esto se llama una retrosíntesis porque parte al revés de la síntesis, o sea, que yo voy hacia los reactivos, en una síntesis voy hacia los productos. Entonces esto es teórico en la cabeza, una síntesis la puedo hacer también teórica, pero igual la puedo hacer en un laboratorio, esto no. Esto lo hago en la mente. Si tengo este éter, puedo partir aquí y esto lo convierto en un alcóxido y el otro en un carbono ácido. ¿Cómo lo convierto en un carbono ácido? Añadiéndole un halógeno. ¿Se podrá hacer en ChemSketch? Yo creo que sí. Vamos a ver si se puede hacer algo en ChemSketch para facilitarnos la vida y el aburrimiento que tenemos. A ver, marcamos aquí, bien, entonces falta un alcohol, el alcohol va aquí, hay que tener esto aquí, este aquí, y este alcohol, y luego me falta un metilo aquí, un metilo. Hay que tener activo el carbono. Listo. Entonces dice que hago una parte. ¿Qué hago? Puedo eliminar este enlace. A ver qué pasa si lo elimino. Ok. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría esto que sería el alcóxido y esto que tengo que convertirlo en un carbono ácido, ¿sí? Lo acabo de dividir porque recordemos de que este va a atacar al carbono ácido, pero aquí no es carbono ácido. ¿Cómo hago que sea ácido? Lo uno a un halógeno. Vamos a ponerle bromo o cloro. Sí, entonces si lo quiero mejorar, vamos a echarlo un poquito más para allá. Y ahora tengo los dos reactivos de esos que tengo aquí, ¿verdad? Entonces puedo repasar se desprotona, queda en alcóxido, ataca al carbono ácido, se forma el enlace y da el éter. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Listo. Entonces se me olvidó abrir la práctica. Vamos a ver la práctica. Aquí, hacen clic allí, comenzar ya. Dice, prediga el producto secundario. Esto de producto secundario es relativo porque eso es dependiendo de mi síntesis en qué está. Pero pongo en paréntesis producto E2, o sea que el producto E2 no va a ser el principal. Entonces, si no es el principal, será el producto de sustitución, ¿verdad? Entonces, todo eso te lo repasan de la presentación. Para síntesis del Williamson. Entonces, ¿qué tengo que buscar en la síntesis del Williamson? Bueno, aquí no hay mucho problema porque todo está encapsulado, ¿no? Está por un lado Williamson, por el otro lado la oxidación y por el otro lado, en el parcial sí van a estar revueltos, me imagino, ¿verdad? Entonces,
Puedo utilizar el ChemSketch para hacerlo un poquito más interesante. Aquí desprotono, hago el ataque, el bromo, recuerden que en una SN2 o SN1 sale, yo no sé aquí cómo lo voy a poner. Recuerden que aquí me están proponiendo E2, entonces yo tengo que saber si va a ser una SN2 o una SN1, cuál de los dos, no, pero si me están diciendo que es E2, entonces ya no es una SN2, sino es una eliminación. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar para simular en el ChemSketch una eliminación E2? ¿Ves? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer en ChemSketch o a mano, o para algunos que están más diestros, lo hacen en un solo pensamiento, ¿no? Bien, entonces... Profesor, ¿podría poner la presentación de nuevo en la última página? La presentación, un momentito, déjenme buscarla, yo creo que no la he cerrado. A ver, ¿qué se me hizo la presentación? Bueno, si no la puedo abrir, no hay problema, un momentito. Williams. ¿Cuál de las dos? Allí en la retrosíntesis, ¿cuál de las dos combinaciones sería la que debemos hacer? Porque según lo que dice, la segunda, que es la de abajo, es más efectiva. Entonces, ¿es esa la que debemos hacer o debemos hacer la otra? A ver, ¿quién tiene un comentario a la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Esta o esta? Bueno, saliendo de este ejemplo, por supuesto, ¿no? Más general, ¿cuál sería? ¿De qué dependería cuál de las dos? ¿Cuál era la pregunta, profe? Nuestro compañero nos pregunta cuál de las dos debemos utilizar. Pero yo lo quiero ver un poco más general, porque esto es un ejemplo. Y ahora la nueva pregunta es, ¿de qué dependería cuál de las dos debemos utilizar? Por ejemplo, aquí, ¿por qué la segunda es más viable que la primera? Porque se quiere formar éter. Ajá, ¿y por qué más? Dice que la segunda combinación del alcano primario y alcóxido es mucho más efectiva, ¿verdad? Pero si yo cambio el orden del dibujo, entonces la primera, es que todo depende del sustrato. A lo que voy es que en este caso la segunda es más viable porque el alcano sería primario. Pero si yo pongo otro ejemplo, no sé, la retrosíntesis, entonces me podría decir otro caso. O sea, a lo que voy es que en este ejemplo, con este sustrato, la segunda opción es la más viable. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo un aloalcano primario. En este caso, miren que aquí el aloalcano primario sería este de aquí, a diferencia que en la primera que estoy proponiendo un aloalcano secundario. ¿Y por qué el aloalcano primario favorece ante la opción del alcano secundario? ¿Por qué? ¿Ya lo habíamos visto? ¿Sí? Entonces, es todas esas preguntas dependiendo la retrosíntesis. ¿Cuál de las dos? Eso depende del sustrato. Para cada propuesta de síntesis, yo voy a hacer precisamente esta desconexión. Yo voy a hacer todas las desconexiones que pueda y yo viendo la conveniencia de los sustratos, entonces yo voy a decir, esta vía me favorece más por esto, por esto y por esto. Esta de acá no me favorece por esto y por esto y por esto. Aquí, ¿cuál sería? Esta de acá no me favorece porque el aloalcano sería secundario y estuviera impedido y me daría un producto de eliminación, cosa que yo no quiero. Esta de acá tengo un aloalcano primario y el producto de eliminación sería mucho menos probable
por lo que vi que, acá tiene tantos hidrógenos ácidos, acá. Entonces, todo eso es, a la respuesta entonces sería, depende de mi sustrato, ¿sí? Depende de mi sustrato. Bien. Ahora sí. Sí, gracias, profesor. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? La más fácil, ¿verdad? Reacción entre alcoholes y aloalcanos. Entonces, lo primero que tengo que recordar que es un alcohol, ya lo sé. Y un aloalcano, ya lo sé porque habíamos trabajado en la anterior con aloalcanos, así en la que acabamos de ver, un aloalcano. Entonces, igual miren que son 3 diapositivas contando la presentación, o sea que a la final ustedes tienen que ver 6 diapositivas, ¿sí? 6 diapositivas, repasar 2 diapositivas, hacer una práctica. Aquí hacen un clic en el... Y después de la propaganda, que no podemos evitar. Otra. Bueno, para los que tienen YouTube Todo eso Premium, genera dinero, profe. bueno, para los que pagan YouTube Premium no hay problema, ¿no? Aquí puedo omitir anuncio y listo. Bien, miren que el enlace está ya adelantado. Eso no significa que a usted no les interese en esta parte de aquí. Se los recomiendo. Entonces, la aplicación de aloalcanos va a comenzar aquí donde les puse el enlace y va a ver con esta, ¿sí? Entonces, les recomiendo que lo vean para que tengan, es como, me imagino que para los químicos debe haber algún tipo de placer ver estos videos. El que no le gusta, mejor que vaya pensando en reubicarse porque todavía está a tiempo, es joven, ¿verdad? Bien, entonces, ya la tenía, no importa, vamos a ver. Entonces, dice que estamos ante la presencia de un mecanismo SN1. Dice que también nos permite preparar éteres por reacción de aloalcanos secundarios o terciarios con alcoholes. Miren que ya sería otro caso, a ver cuál es la diferencia. Dice, los alcanos primarios no forman carbocationes estables. Ya eso lo sabemos incluso del semestre pasado, ¿verdad? Entonces, un aloalcano primario no forma un carbocatión estable. Lo más probable es que uno secundario y uno terciario sí. Entonces, miren que ya sería entonces un caso de SN1 o E1 ante SN2 y E2, ¿sí? Todo eso lo tienen que tener presente. Entonces dice, y este método no es viable debiendo emplearse la síntesis de Williamson. Entonces, esto sería, ¿qué quiere decir? Que esto es una opción para la síntesis de Williamson. Cuando yo algo no lo puedo obtener por Williamson, lo obtendría por el mecanismo entre alcoholes y aloalcanos que se explica aquí, ¿no? Miren que aquí la diferencia del Williamson es que el aloalcano es primario y aquí es terciario. Y terciario difícilmente vaya a tener una SN1 como la vimos con Williamson. Entonces, lo más probable es que se forme un carbocatión y que sea atacado por la base débil, por el nucleófilo débil suficiente. Recuerden que aquí el que lleva la fiesta es el carbocatión, que es muy fuerte, un electrófilo muy fuerte. No importa que haya un nucleófilo débil porque él está fuerte, es atacado por el nucleófilo y forma el éster, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de lo que habíamos visto. ¿Cuál es el mecanismo? Ya lo habíamos visto en palabras, vamos a agrandarlo un poquito aquí. Entonces dice, los alcanos secundarios y terciarios se ionizan para formar un carbocatión que es atacado a una etapa posterior, ya lo dijimos, sale recuerden que en la SN1, se forma entonces el carbocatión, sale el bromo, se forma el carbocatión y ya el carbocatión, que es el electrófilo fuerte, el ácido fuerte, no le importa si hay un nucleófilo fuerte porque se lleva al débil. Entonces, el nucleófilo, en este caso la molécula de alcohol, ataca al carbocatión para formar la molécula del éster. Igual lo pueden hacer con el ChemSketch, muy, muy fácil, ¿sí? Y luego ocurre entonces la desprotonación para formar la molécula del alcohol. Bien, entonces, a la final, ya cuando han repasado todo esto y tengan la voluntad de hacer la práctica, entonces se van aquí
y dice comenzar ya. Entonces, aquí sería fácil porque yo sé que ya vengo directamente de la presentación del aloalcano, ¿sí? Entonces ya yo sé y no tengo que pensar en que es una oxidación o que es el otro caso de Williamson, ¿verdad? En este porque vengo directamente de la presentación del aloalcano con alcohol. Entonces, efectivamente, tengo un aloalcano y tengo un alcohol. Lo primer paso, como acabamos de ver en la presentación, viene una formación del carbocatión, o sea que yo en el ChemSketch puedo sacar el bromo o puedo simplemente atacar, pero si lo quiero hacer exactamente como el mecanismo, tendría que convertir esto en un carbocatión, ¿sí? En un carbocatión terciario y luego que sea atacado por el hidroxilo. ¿Cómo se haría? Bueno, ya ustedes lo hacen en el ChemSketch. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? Sí, entonces, ¿necesitan alguna explicación? Ya el tiempo que queda de la clase lo pueden dedicar a hacer las prácticas y nos veríamos entonces la próxima vez. Espero que utilicen las prácticas para consolidar los conceptos. Miren que he tratado de dividir en temas pequeños. Si utilizan esta forma, se les va a hacer mucho más fácil, no se les va a complicar, ¿sí? Profesor, no sé si pueda explicar lo de los alcóxidos impedidos rápido antes que se acabe la reunión. Los alcóxidos impedidos, ¿cuánto tiempo nos queda? Quedan 6 minutos. 6 minutos y se acaba el tiempo de la... Bien, en alcóxidos impedidos, primero que todo, tendrías que recordar que es un alcóxido, ¿verdad? Ahí estamos todos de acuerdo. Y impedido quiere decir que el carbono base del oxígeno tiene demasiados grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene 3 metilos, se recuerdan en la forma tridimensional, pueden verlo en el MolView. En el MolView pueden representar las 2 moléculas, aquí no me va a dar tiempo, lo pueden hacer ahorita. Van a ver que esto es muy grande para que el oxígeno se acerque al carbono ácido. O más bien, quizás no es la forma correcta de presentarlo, sino que es más probable que el oxígeno se tope con los hidrógenos ácidos alfa a que se tope con el carbono ácido. Es cuestión de probabilidad. Entonces, como la base está impedida y es muy grande, entonces lo más probable es que se entretenga primero con el carbono ácido antes de llegar al carbono ácido porque es muy grande y voluminosa. Si fuera pequeñita, la probabilidad de que llegue al carbono ácido es mucho más grande. ¿Ahora sí? Ok, únicamente sacó el bromo y se llevó un hidrógeno alfa en este ejemplo. Bueno, aquí dice E2, ¿sí? Entonces, E2 es una reacción concertada y es una eliminación concertada. Entonces, mientras en la E2 tienes que repasar que mientras la base se lleva el hidrógeno ácido, se va formando un doble enlace y va sacando el grupo saliente. Es una reacción concertada, por eso es bimolecular, ¿sí? Tienen que ubicarse cuando se les ayuda en decir E2, SN1, tienen que recordar eso y eso es ahora necesario porque mientras más los mencione, más se le hará más fácil y a la final no tendrán ni que buscar la presentación. Es una E2, es una E1, es con un carbocatión, es una SN1, es con un carbocatión, es una SN2, es concertada, ataque de nucleófilo a un carbono ácido mientras sale el grupo saliente, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, gracias, profesor. Sí, traten de utilizar la información que está en la presentación. Si ustedes llegan a la conclusión de que la práctica no se puede hacer con la información que se da en la presentación, me lo dicen y se puede reparar. Pero estoy tratando de que se le haga en este tiempo de pandemia las cosas mucho más fáciles y que puedan distribuir mejor el tiempo entre todas sus materias. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima clase. Y con respecto al programa... Profe, las prácticas. Bueno, de una vez voy a ponerme a hacer eso. Quedan 2 minutos con 43.
Un momentito. Yo le iba a preguntar hasta cuándo son las prácticas del día de hoy. ¿Hasta cuándo pueden? A ver, escucho. Yo diría que como sábado, para poder ver bien videos y entender. Ok, entonces hasta el sábado y vamos a de la semana pasada, si se corta, lo verifican en 5 o 10 minutos, en 10 minutos y cualquier cosa me dicen. Voy a síntesis de alcoholes, son 3, reducción de carbonilos, hidratación, un momentito. Reducción de los alcoholes. ¿Para cuándo estas prácticas? Tengo eran? 4 de esas, profe. Sí, bueno, 4, sí, porque están los ornamentales. Ajá, como eso era de la semana pasada, no sé si quieres jueves o miércoles. Miércoles, guardar. Ya está la reducción de carbonilos. Vamos para la hidratación de alquenos. Voy a verificar si puse para este miércoles o para el miércoles pasado. Voy a verificar eso aquí. Un momentito. Es miércoles 15. Profe, ¿le puede poner un intento más a la organometálica? A la organometálicas. A ver quién me habla. ¿Quién me habló por allí? Es que tengo tantas ventanas abiertas que no veo. Bien, un momentito. Reducción de carbonilos, ya está. Hidratación de alcoholes, editar ajustes. ...15 de septiembre, ok.